A los que venís por primera vez al Chapter Álava, iba a decir la Asociación de Antiguos Alumnos, de la Deusto Business Alumni, comentaros un poco cuáles son los objetivos de estos encuentros que hacemos aquí. ¿Vale? Por un lado, tenemos la pretensión, o lo que a nosotros nos gustaría es que esto fuera ahí un lugar de reunión donde todos nos pudiéramos encontrar, conocernos, que de aquí puedan surgir, bueno, pues contactos, negocios, amigos, que podamos intercambiar pues nuestras experiencias profesionales y también, por otro lado, que podamos acercarnos a diferentes temáticas de la mano de profesionales expertos en cada ámbito. En la edición anterior tuvimos la ocasión de escuchar a 3 personas representativas de empresas alavesas y la Diputación Foral, y el tema fue la industria como motor económico. Hoy el tema es la inteligencia artificial generativa. Os cuento un poco cómo va a ser el formato. La vez anterior fue un coloquio, hoy lo que vamos a tener es una ponencia de Enrique Onieva, que es nuestro experto, que ahora os voy a presentar. Luego, bueno, pues tengo la suerte de estar aquí y poder hacerle un par de preguntas, mientras vosotros, bueno, pues podéis ir también luego pensando las vuestras, que podáis luego formular dudas, comentarios, sugerencias, lo que queráis. Voy a leeros un resumen, y digo resumen porque está muy resumida esta biografía de Enrique Onieva, porque realmente su currículum es muy, muy extenso. Enrique Onieva es profesor titular en la Universidad de Deusto, en el área de inteligencia artificial y análisis de datos. Es además doctor también, que eso no lo ponía, pero ya he visto en el LinkedIn que eras. Es experto, como decía, en inteligencia artificial, ha participado en más de 50 proyectos de investigación y cuenta con más de 100 publicaciones científicas. Ha colaborado con instituciones públicas, como puede ser el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y también con entidades privadas. Y además de todo esto, es autor del libro Gastronomía, ingredientes, recetas y sabores de la inteligencia artificial, que explica la inteligencia artificial de una manera mucho más asequible, con ejemplos culinarios, de forma que, bueno, pues que todos, que el público general pueda acercarse de esta manera a la inteligencia artificial. Después, os aviso que tendremos la oportunidad de tomar algo y ahí de charlar y compartir entre todos. Y sin más, te cedo la palabra, Enrique. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, María, por la invitación y muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí es un placer estar aquí compartiendo sobre algo que me apasiona. Cuando me invitaron me dijeron, ¿puedes hablar sobre inteligencia artificial? Y dije, claro que sí. Y luego me dijeron que fuera breve y digo, haré lo que pueda. Luego me dijeron que intentara responder una serie de preguntas extensas y dije, me tendré que esforzar todavía más para ello. Ya vais a entender que yo tengo palique. Yo soy una persona que desde la primera vez que me senté delante de un ordenador me quedé fascinado. Mis padres dicen que vieron un brillo en mí. Obviamente no me senté delante de ChatGPT, me senté delante de un videojuego muy pixelado. Pero de alguna manera, estando ahí, yo sentía o intuía que algo había ahí dentro. Yo no me podía explicar cómo cuando yo movía una palanquita había algún elemento en la pantalla que se desplazaba hacia un lugar y que en la pantalla aparecían otros elementos que parecían tener vida propia, parecían querer capturarme o lanzarme a algún objeto. Entonces yo me preguntaba, la primera vez que me senté ahí delante tuve una sensación de pensar, dentro de esta cajita, cajote, televisión de estos antiguos, dentro de este cajote, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien está moviendo estas cositas? ¿Alguien está comunicándose conmigo de esta manera? Claro, han pasado pues casi 40 años y a lo mejor abro un navegador de Internet, abro una red social y digo, bueno, ¿hay alguien ahí o realmente todo lo está escribiendo una máquina o todo esto es fruto de una máquina? Por hacer un poco de historia, fue en el 97, no cuando se inventó la inteligencia artificial, pero sí quizá cuando empezó a fascinarnos y a generarnos cierto miedo. Porque cuando yo vi esta imagen, la recuerdo en las noticias, yo pensé, jolín, qué hombre, qué picado, ¿no?
pierdo una partida de ajedrez y tampoco es para tanto, ¿no? Yo juego con mis amigos a muchas cosas y cuando pierdo pues tampoco me frustro tanto, por mucho que sea muy importante. Claro, si lo pensamos desde perspectiva, hasta ese preciso momento, durante toda la historia, y cuando hablo de toda la historia, hablo de toda la historia, desde el primer humano que pisó la Tierra, el ser humano como especie ha sido consciente de una serie de limitaciones. Vamos a ver, como organismo somos una birria. Cualquier criatura de la naturaleza es más rápida, fuerte y veloz que nosotros. Hemos vivido con eso, lo hemos asumido. No tenemos capacidad de enfrentarnos al mundo por nosotros mismos. Pero siempre nos escudábamos en decir, bueno, como somos más inteligentes, podemos hacer máquinas que nos permitan movernos más rápido que cualquier cosa de la naturaleza, ser más fuertes que cualquier cosa de la naturaleza. Pero nunca nos habíamos planteado si podría haber algo que fuera más inteligente que nosotros. Hasta que llegó Deep Blue, de la mano de IBM, y dijo, ojo, en esta tarea, jugando al ajedrez, que parece como la cumbre de la inteligencia, ¿no? La capacidad de razonar, de planificar jugadas a largo plazo, aquí hay algo que puede ser más inteligente que vosotros. Y como, no sé si habéis visto la película de Space Jam, como en esta película donde hay una amenaza a la humanidad y no se sabe muy bien por qué, deciden jugar a algo como es el baloncesto o el ajedrez, pues que es la humanidad, elige a su campeón. ¿Quién va a representar a la humanidad para proteger la hegemonía en el ámbito intelectual? Claro, este hombre tenía presión. No estoy representándolo, me estoy defendiendo el poder del ser humano, el ser la punta de la pirámide de la inteligencia frente a esta máquina. Algunos dijeron que quizá el ajedrez iba a decaer, que ya qué sentido tendría aprender algo si la máquina lo podía hacer mejor que cualquier persona. Claro, también no suena algo de lo que se escucha hoy en día con la inteligencia artificial. Sin embargo, el efecto fue todo el contrario. El ajedrez tuvo un gran impulso. ¿Por qué? La gente se interesó más. Cualquier persona en su casa con esa caja grande podía estar practicando con algo que tenía el nivel de un gran campeón. Algo que antes de eso estaba a la altura de muy pocos. Llegar a enfrentarte y poder practicar con alguien del nivel de un campeón mundial estaba al alcance de muy pocos. Es lo que se denomina el modelo Centauro. De hecho, los profesionales lo utilizaban para mejorar su técnica, se enfrentaban a ese sistema para mejorar su técnica, preparar nuevas estrategias. De la misma manera que podemos hacer nosotros con la inteligencia artificial, podemos utilizarla para potenciar la capacidad que ya tenemos sobre algo. Claro, hasta cierto punto, la inteligencia artificial en nuestra mente se figuraba así. Toda la literatura, ficción, giraba en torno a una inteligencia artificial, normalmente con un cuerpo humanoide, y siempre mucho más inteligente que la persona. De hecho, hasta en la patrulla canina hay un perrito robot, que dentro de toda patrulla cada uno tiene un rol, pues el robot es el listo siempre, ¿no? En cualquier ser infantil hay un elemento robot que siempre es el más inteligente. Está el líder, está el fuerte, y el listo siempre es el robot. Sin embargo, hemos vivido muchos años con otras inteligencias artificiales que no tienen nada que ver con eso. Tenemos en nuestra mente, o temíamos, frente a máquinas ilimitadas intelectualmente y que generalmente dan problemas, porque no tendría sentido que Skynet despertara un ejército de T-800, Terminator, para venir a nuestra casa a plancharnos la ropa. ¿Verdad? Sin embargo, hemos vivido con inteligencias artificiales que son limitadas, navegadores, filtros de correo electrónico, correctores automáticos, y que normalmente dan solución a un problema, muy concreto, pero soluciona un problema. Es verdad que también dan algún que otro problema, pero vamos a entrar a profundizar aquí. El gran cambio de paradigma no ha sido otro que la manera en la que interactuamos con la máquina. En muchos museos se ven las tarjetitas perforadas con las que se programaban los primeros ordenadores. Nos comunicábamos con ellas a través de bits. Luego llegaron lenguajes de programación, llegaron sistemas operativos
Y en estos últimos años ha llegado la posibilidad de hablar con la máquina a través del lenguaje natural. No es tanto, lo fascinante no es que ChatGPT y similares nos puedan generar un poema, nos puedan generar un informe. Lo realmente alucinante es que puedan entenderlo cuando se lo pedimos y se lo especificamos como si se lo estuviéramos especificando a un compañero, como si se lo estuviéramos contando a la persona que está al lado. Eso es lo realmente interesante, porque esa capacidad ya la podían hacer las máquinas, lo único que pasa es que estaba limitada, estaba limitada porque nos teníamos que comunicar a través de herramientas muy específicas, a través de lenguajes de programación muy técnicos, y ahora podemos hablar con la máquina como con nuestro compañero. Hemos pasado de una programación tradicional a hacer que las máquinas aprendan, ha sido un poco la ola previa a esta inteligencia artificial generativa, Big Data, Deep Learning, todo lo que se escuchaba por ahí, y ahora llegamos a un punto de inteligencia artificial generativa, donde la máquina es capaz no solo de encontrar patrones entre datos, sino además crear cosas nuevas, contenido nuevo, con esos patrones que ha aprendido. La IA es buena, bonita y barata. La IA en 2018 anunció que podía conocer el género de una persona únicamente mirando el fondo de retina. Y poco después que podría predecir si una persona iba a sufrir un problema cardíaco con solo 5 años de antelación, también con una imagen de retina. Lo alucinante no es eso. Lo alucinante es que nadie sabía cómo lo había hecho la IA. Un oftalmólogo en su vida profesional puede ver miles de fondos de retina. Una IA puede analizar millones de fondos de retina. Puede analizar millones de datos. Pero también tiene su contrapartida. Fracasos de inteligencias artificiales cuando se llevan al mundo real. Errores de estas inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque muchas veces los entornos de laboratorio no tienen nada que ver con los entornos reales. No tiene nada que ver un laboratorio donde se crea una inteligencia artificial con una clínica, con el ajetreo de un negocio. Con sus 33 Wikipedias, y este es un ejercicio visual que me gustaría que hagáis en un momento que estéis en casa y todos tenemos una estantería llena de libros en algún lugar, bien en nuestro despacho, en nuestra casa. Si contáis los libros que hay ahí, podéis hacer un cálculo muy sencillo. Hay una persona así que en este planeta se sacó la Wikipedia impresa. Le dio por ahí, cogió la Wikipedia, se la sacó impresa. Que viene a ocupar unos 7.600 tomos. ¿Vale? Calculad cuántas estanterías como esa que tenéis en casa necesitaríais para almacenar la Wikipedia entera. De hecho, 7.600 tomos, pues haciendo el cálculo, vienen a ser, a tomo por semana, vienen a ser 150 años de lectura. ChatGPT, el primero, el tonto, ese que alucinaba mucho, ese que se equivocaba un montón, usó para su entrenamiento el equivalente a una Wikipedia entera, más otras 32 Wikipedias de otro tipo de contenido, extraído de Internet, etcétera, etcétera. Vale, es decir, se leyó 33 Wikipedias para aprender a hacer eso. Se requirieron millones de cómputo para construirla. Está estimado que el consumo eléctrico, la factura de la luz de OpenAI, después de sacar ChatGPT, nuevamente el tonto, el chiquitito, que la factura de la luz ascendió a $1,500,000. Solo para sacarlo, solo para entrenarlo. Claro, cuánto derroche, pero es algo súper escalable. En cuestión de un día puede estar siendo usada por todas las personas del planeta. Claro, una persona pues tiene poca capacidad de analizar ejemplos. Es poco escalable. Si una persona aprende a hacer algo, para duplicar a esa persona necesitamos enseñar a una segunda persona a hacer ese algo. No podemos escalar de la misma manera. Sin embargo, es adaptable. Se puede adaptar a cualquier situación nueva.
Bueno, llegó el día, Sam Altman tuiteó, tengo algo que enseñaros. Yo rápidamente fui a verlo, porque le seguía en Twitter de ese tiempo. OpenAI existía antes de que existiera ChatGPT y había hecho cosas muy notables. Y claro, llegué y le dije, creo que lo que todos, creo que si os preguntara qué le dijisteis a ChatGPT la primera vez que hablasteis con él, le dije, hola. ¿Verdad? Veo gente que se ríe, sí, le dijimos, hola, ¿qué le vamos a decir? Te encuentras ahí en una pantalla, en plan, habla conmigo, pues, hola, ¿qué vas a decir? Y ChatGPT me respondió un clásico, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Claro, ahí fue cuando yo pensé, wow, tú y yo vamos a ser grandes amigos. Tú ponte en la situación, tú llegas a una persona, le dices hola, y te dice, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Y dices, tú conmigo, no te muevas de aquí, te quiero a mi lado. Claro, muchos datos, ¿no? Es un poco el combustible que genera todo esto. De hecho, recientemente Google dicen que ha limitado a 10 resultados por página las consultas que hacen los buscadores integrados dentro de la inteligencia artificial generativa. Aquí vemos un gráfico de Stack Overflow, es una librería de preguntas y respuestas técnicas de programación, y la caída se produce justo cuando sale ChatGPT. Es decir, un modelo de negocio basado en tener una cantidad de información perfectamente organizada y accesible a todo el mundo, en el momento que aparece algo que simplemente te puede responder una pregunta y te evita de navegar por ahí, pues empieza a descender el tráfico sobre ello. Este es un mapa de los acuerdos y demandas entre diferentes medios de comunicación y servicios de inteligencia artificial. Claro, lo interesante no es tanto eso, sino cómo limita que un modelo dé una respuesta de una fuente o de otra. Sam Altman vino a decir algo así, como que si limitamos el acceso a la información, entonces la carrera, la IA, pues igual no podemos conseguirla. Claro, yo también hice una encuesta y 10 de cada 10 ladrones dicen que las leyes pues no son buenas para su negocio. Después de eso sufrió una adopción masiva. A la semana de publicar ChatGPT ya tenía 1 millón de usuarios conectados. 999.999 sin contarme a mí. Claro, en comparación, pues estábamos aquí. Facebook tardó 40 semanas, Instagram tardó 12. El récord de todos los récords. También para mal, situaciones como estas. Miles de anuncios en Amazon con la frase de lo siento, no puedo atender esta petición. Internet se llena de contenido. Parece que ahora todos somos grandes escritores. De hecho, hemos superado el punto en el que ya hay más contenido generado por inteligencia artificial que contenido generado por humanos en la red. Respecto a temas internacionales, por una parte, tenemos Estados Unidos, donde las inteligencias de mayor rendimiento, donde se producen los modelos punteros. Tenemos a China, que apuesta por volumen, escalado y coste, con modelos, en muchos casos, abiertos al público. Tenemos Europa, que nos centramos en la normativa, la gobernanza, los requisitos, quizá en velar por el interés del usuario final. La inteligencia se hace cada vez más barata. De hecho, aquí vemos un gráfico del precio que supone computar diferentes tareas de diferente nivel cognitivo en diferentes modelos. Y vemos cómo ese va cayendo con el tiempo. También eso produce un efecto, el efecto ecualizador, que viene a traducirse en que aquellas personas que están cualificadas por encima de la media, pues obviamente obtienen un avance en la capacidad que pueden desarrollar. Aquellas personas que están por debajo de la media también obtienen un alcance y queda
una zona intermedia donde la capacidad pues, se va uniendo. Todos subimos la capacidad, pero obviamente el profesional que esté más preparado para su desempeño podrá sacar mejor provecho de estas herramientas. También que el vínculo entre el esfuerzo y el resultado se ensancha. Hace 40 años, 30, cuando se escribían una carta con máquina de escribir con deditos, o cuando yo hacía en el colegio los trabajos a mano y recortaba fotos y las pegaba con un pegamento de barra, el que un trabajo no tuviera falta de ortografía pues era indicador de que había cuidado el trabajo, de que me había preocupado de buscar en un diccionario, de asegurarme de que no había nada ahí raro. Hoy en día, que te manden un correo sin falta de ortografía, pues es el estándar, ¿no? Lo raro sería lo contrario. Claro, entonces se rompe ese vínculo, ya no hay esfuerzo real, o se rompe el vínculo entre cuál es el esfuerzo necesario para hacer una imagen hiperrealista. La IA puede ser tu becario o puede ser tu compañero. Claro, a día de hoy la inteligencia artificial tiene un conocimiento, mucho conocimiento general. Nos ganaría a todos los que estamos aquí jugando al Trivial, aunque todos jugáramos en equipo contra ella. Pero tiene un conocimiento de bajo valor monetario. Posiblemente en vuestro ámbito empresarial concreto, la inteligencia artificial no vaya a desempeñar mejor que vosotros. Lo cual de momento es bueno, por mucha medicina que sepa, porque yo use ChatGPT no me convierte en médico. Aquí vemos el gráfico de cómo también este tipo de sistemas está un poco cerrando la entrada a nuevos perfiles. Vemos una caída de las ofertas para perfiles juniors en según qué puestos. Claro, ChatGPT, la inteligencia artificial, es capaz de hacer tareas de menor nivel, tareas repetitivas. ¿Y entonces qué va a pasar con el becario? Si las primeras etapas de nuestra vida laboral se centran en hacer actividades que de alguna manera nos forman, nos den experiencia para llegar el día de mañana a ser senior, si esas tareas ya no las realizan jóvenes, las realiza una máquina, ¿quién va a ser el senior quién va a tener esos skills para ser el senior dentro de 10 años? ¿Quién llegará a ser senior sin haber pasado por ser becario? Te complementa, te mejora. Este es un estudio, también gráfico de un estudio reciente, donde se concluía que la combinación entre humano y IA no suele superar al mejor de las dos, en el 58% de las veces. Pero sí es verdad que cuando el humano se combinaba con la IA, en casi un 90% de las veces se obtenían mejores resultados que el humano por sí solo. O eso es lo que nos creemos. Aquí vemos otro gráfico de otro estudio donde se ve la productividad percibida por desarrolladores realizando su trabajo con el uso de ChatGPT y la productividad o el tiempo que tardaron en desarrollar según qué actividades real. Y se ve cómo realmente no fueron más productivos, aunque si bien los trabajadores se podrían sentir más productivos porque estaban delegando tareas de bajo valor añadido que no les estaban ocupando espacio mental y les permitía ocuparse en tareas de mayor nivel cognitivo. Aquí también se ve un poco la distribución de en qué usamos el tiempo. Obviamente, cuando no tenemos IA, no utilizamos tiempo revisando resultados ni escribiendo prompts a la inteligencia artificial, ni esperando a que el sistema piense para darnos una respuesta. Lo podemos invertir en otras cosas. Cuando utilizamos IA, hay un cambio en a qué nos dedicamos. No estás solo. Muchas compañías se arrepintieron de reemplazar esos becarios por inteligencias artificiales.
una empresa alardeaba despedir a empleados porque la inteligencia hacía su trabajo y después acabó arrepintiéndose de ello. El 55% de los negocios emitían decisiones erróneas a la hora de decidir reemplazar a personas con inteligencia artificial. Aquí vemos otro caso curioso de cómo apenas un día después de lanzar un sistema de preguntas y respuestas médicas, tuvo que ser retirado porque no desempeñaba como se esperaba. Claro, nos prometían ingenieros de prompts, iba a ser el trabajo del futuro. Para conseguir un resultado, lo único que tenías que hacer es estructurar muy bien cuál iba a ser, qué era lo que querías que la máquina hiciera. Y no te preocupes, que esa lámpara mágica te iba a dar un resultado maravilloso. Tenemos aquí algunas noticias. La inteligencia va a reinventar el trabajo que paga más de $300.000. Ingenieros de prompts. Sí, claro, también nos prometen vibe coders, personas que desarrollan aplicaciones enteras nada más utilizando la IA sin ningún tipo de conocimiento técnico o de programación. Y yo me permitió la libertad de incluir algunos. Chamanes de la sintaxis, charlatanes del espacio latente, virtuoso de los modelos de difusión, filósofo del muestreo estocástico, que es todo lo que en el fondo hacen los modelos. Iba a ser el futuro, pero no, ahora las compañías empiezan a contratar a personas. De hecho, empiezan a contratar personas precisamente para arreglar algunos de los desperfectos que tiene la IA. De hecho, hay compañías que están contratando a personas únicamente para corregir esos pequeños detallitos que no vemos bien en las fotos que nos genera la inteligencia artificial, o para revisar esos informes que nos ha dado la inteligencia artificial. Habéis escuchado muchos casos de, no sé qué, citas erróneas en un informe, en un documento, en un alegato judicial. Claro, quizás el trabajo no va a ser ingeniero de prompt, sino va a ser un bug buster, un cazador de bugs de la IA, un conserje de la IA, un paramédico del prompt, un arreglador, un manitas de la IA, un gestor de alucinaciones. Claro, al final tenemos que ser conscientes de que tú eres el que da la cara. La inteligencia artificial te puede hacer un informe, pero eres tú el que presenta ese informe y eres tú el que cargas con las consecuencias de lo que ese resultado pueda generar. Claro, puede automatizar mucho, pero ese agente, esa inteligencia artificial no va a ir a una reunión a explicar ese error. Eso no se trata de optimizar o de ser más eficiente, se trata de dar un salto de fe, de decir, voy a cerrar los ojos, voy a mandar esto y que no pase nada. En algunos casos vivimos la paradoja de la productividad, donde Anne, me he inventado un nombre, no os sintáis halagados si hay una fortuita casualidad con ellos. Anne utilizó la inteligencia artificial para redactar un informe y Iker utilizó la IA para resumir ese informe. Luego Iker usó la IA para redactar preguntas sobre el informe, que obviamente pues, le pasó a Anne, y Anne utilizó la inteligencia artificial para responder a las preguntas sobre ese informe. Luego Iker usó la IA para crear una presentación en base al informe, teniendo en cuenta esas respuestas. Moraleja. Bueno, luego vino Mayalen, se me había olvidado. Luego vino Mayalen, que usó la IA para tomar notas de la reunión donde esa presentación tuvo lugar. Moraleja, no, sigue la historia. A ver, me había olvidado, sigue la historia. El equipo de Mayalen usó IA para resumir las notas que ella compartía. Y podemos seguir en bucle. Claro, podemos seguir en bucle. Nadie redacta, nadie lee, nadie entiende, pero ¿estamos creando valor? ¿Se creó valor ahí en algún momento? Este señor lo conocéis. Este señor lleva
2015 porque estaba ya escrito ahí, pero lleva desde antes de 2015. Yo empecé mi andadura con la inteligencia artificial y conducción autónoma y ya en 2010 le recuerdo prometiendo vehículos autónomos, en 2 años. Y luego en 2017 lo volví a prometer y en 2019 lo volví a prometer. De hecho, curiosidad, hay en la Wikipedia, hay una página de Wikipedia únicamente recopilando todas las veces que Elon Musk prometió que íbamos a tener un vehículo completamente autónomo. Luego también está este señor. A este señor no me atrevo a tocarle una coma de lo que diga. No sé si le conocéis. Este igual no es tan conocido, aunque debería. El año pasado fue premio Nobel. Es uno de los padres de la inteligencia artificial. Es uno de los padres de los sistemas que dieron pie al boom del deep learning. Geoffrey Hinton, en 2016, poco después de lanzar su sistema AlexNet, que fue un poco la mecha que activó el boom del deep learning, dijo que los radiólogos estarían obsoletos en 5 años. Estamos en 2025, por los pelos, pero estamos en 2025 y hay radiólogos conduciendo manualmente su vehículo por la carretera para ir a desempeñar su trabajo. Claro, pero ¿qué pasa? No se trata de, bueno, pues sigue habiendo radiólogos. Sí, claro que sigue habiéndolos. Y sigue habiendo coches manuales. Seguimos conduciendo los coches. Creo que todos los que venimos aquí hemos venido en coche, hemos puesto nuestras manitas en esa cosa redonda que hay. Pero ni los radiólogos trabajan igual que hace 10 años, ni conducimos coches iguales de los de hace 10 años. Importante tener en cuenta que una tarea no es un trabajo. En la inteligencia artificial podemos delegar quizá una tarea, pero un trabajo tiene una responsabilidad, tiene una integración con otros miembros del equipo, tiene una confianza, tiene una coordinación entre diferentes tareas, tiene negociación, tiene soporte, tiene interacción, tiene ya no sé lo que sale, tiene una intención, tiene una comunicación, tiene una integración. ¿Esa creo que la he repetido? Sí, perdón. Tiene un criterio, tiene, ahora no sé cuál salido, tiene la priorización, tiene contexto, tiene seguimiento, tiene juicio, tiene todo eso. ¿Vale? El radiólogo no solo inspecciona radiografías, que ya lo puede hacer la inteligencia artificial, se integra dentro de todo un ecosistema donde tiene que derivar pacientes, tiene que atender, a lo mejor hablar con familiares, tiene que hablar con otros especialistas. Me gusta esta frase de Bill Gates que viene a decir que siempre sobreestimamos el cambio que va a ocurrir en los próximos 2 años o en el corto plazo, pero tendemos a subestimar el cambio que va a ocurrir en los próximos 10 años, a subestimar el cambio que nos va a producir en el largo plazo. A mí me gusta reformularla de la manera siguiente. Lo que tenemos hoy en día puede tener muchas carencias, puede tener todavía muchas limitaciones, pero es lo más cutre que vamos a tener en lo que nos queda por delante. Con eso, bueno, aquí tenemos el libro que habéis tenido a bien el mencionarlo y finalmente, pues bueno, eso ahí. Y con eso, pues agradecido, pues acabo la intervención. Gracias, Enrique. Yo, desde luego, ha sido muy interesante, ¿verdad? Yo, desde luego, he tomado ya varias notas y voy a aprovechar para preguntarte muchas dudas que me han surgido y, bueno, yo creo que hay muchas dudas que tenemos, yo creo, todos en nuestras empresas porque estamos, bueno, algunos estarán más adelantados, otros menos, pero sí que nos estamos planteando todos, bueno, pues sí, cómo implementamos una estrategia de inteligencia artificial en nuestras empresas, ¿no? Hablabas de la productividad percibida, y eso me ha recordado a un estudio que se publicó el mes de julio, que lo publicó unos investigadores del Massachusetts Institute of Technology, el MIT,
que además generó unos titulares muy sensacionalistas, titulares del tipo del 95% de las empresas que han implementado inteligencia artificial no han obtenido ningún retorno, cuando en realidad el estudio tampoco decía exactamente eso, ¿no? No era un fracaso la estrategia de inteligencia artificial generativa, pero sí que en ese estudio se apuntaban algunos de los motivos por los cuales en algunas empresas no habían conseguido ningún retorno, no habían conseguido valor para su negocio, ¿no? Y uno, por ejemplo, era que a veces habían centrado demasiado en mejorar la eficiencia, la productividad individual, pero no habían un poco, digamos, profundizado, habían pensado qué hacer para aportar valor a su negocio, ¿no? ¿Qué consejos o qué aspectos crees que desde una empresa tendremos que valorar o analizar o tener en cuenta a la hora de implementar una estrategia de inteligencia artificial? Bueno, a mí ese estudio precisamente me pareció curioso porque claro, venía a decir un mensaje que ya vivimos hace no tanto tiempo. Venía a decir que al final, en muchos casos, jugar con ChatGPT no es integrar la inteligencia artificial dentro de nuestros procesos. De la misma manera que cuando el boom de la digitalización, el tener una página web no era tener un negocio digitalizado, ¿no? Entonces, nos encontramos un poco en ese punto. En el punto de que no se trata únicamente de adoptar la herramienta, sino de integrarla como una parte de nuestro flujo. Y para ello, como cualquier otra herramienta que podamos implementar, pues va a requerir, lo primero, de identificar el problema a resolver, que yo creo que ese es uno de los grandes errores, que es decir, bueno, ahora vamos a usar ChatGPT, no sabemos para qué, pero vamos a usar la inteligencia artificial. Si partimos desde un enfoque donde, oye, ¿qué es lo que queremos mejorar aquí? Quizás la respuesta no es vamos a utilizar ChatGPT, puede ser utilizar cualquier otro sistema o cualquier otra tecnología que no sea inteligencia artificial. Entonces, yo creo que muchas veces falla ese enfoque de que pensamos primero en la herramienta o en la solución antes de tener claro cuál es el problema que queremos resolver. Y para tener claro cuál es el problema que queremos resolver, de alguna manera tenemos que establecer cuáles van a ser los KPIs con los indicadores que nos van a medir cuál es el éxito de ello y de alguna manera estimar cuál va a ser la inversión que hacemos y el retorno que hacemos de esa inversión, porque si no lo que hacemos es añadir otro proceso. Si digitalizar mi compañía se va a traducir en que ahora, además de toda mi actividad, tengo que escanear mis facturas para nada, entonces lo que estoy haciendo es añadiendo más carga, no estoy liberando nada, no estoy transformando nada. Efectivamente, totalmente de acuerdo, sí. Además me recuerda un poco lo que con decirlo de la página web que pasó también con la digitalización, ¿no? Tengo una página web, pero esto de Internet no sirve para nada, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. A la hora de implementar una estrategia en una empresa, el componente de seguridad, y no me refiero solo a ciberseguridad, es importante, ¿no? También a tener en cuenta que engloba muchísimos aspectos, ¿no? De privacidad, seguridad, sí. Si es confiable, las alucinaciones. Sí, obviamente yo creo que esa es una también de las grandes barreras, que es que, de hecho, existe lo que se llama el sesgo de automatización, que se da mucho en este tipo de sistemas y se ha dado toda la vida, ¿no? Yo me gusta pensar que no hay nada nuevo. Sesgo de automatización es lo que ocurre cuando todos habéis escuchado alguna vez alguna noticia en el periódico de ese tío que se cayó en un lago porque el GPS le decía que era por ahí. Eso es el sesgo de automatización. Y eso se pasa con ChatGPT, como lo mismo, es que como lo he visto en Google tiene que ser verdad. Sí, sí. Mi abuela decía, como lo han dicho en la tele, era como, tiene que ser verdad. Lo ha dicho ChatGPT, pues tiene que ser verdad. Yo creo que ese es el gran error muchas veces, el asumir que lo que sale de ahí va a ser el resultado bueno. Y luego, obviamente, pues todas las preocupaciones que puedan existir en términos de qué información puedo compartir con qué inteligencias artificiales y qué medidas de privacidad sobre ella nos da. Sí, que a veces usamos versiones gratuitas, ¿no? Y le estamos dando una información, unos Excel y unos planes a una versión ChatGPT gratuita que no deberíamos, ¿no? Eso mismo. Bien. Había también, dentro de
las ideas que ibas lanzando, has hablado también de ejemplos en los que la inteligencia artificial generativa, bueno, que a veces te puede complementar, incluso casos de aumentación, ¿no? ¿Qué ejemplos, te ocurre algún ejemplo que tú creas que es un buen ejemplo para demostrar que a veces también no solo te complementa, sino que te puede aumentar? Bueno, yo siempre digo, a mí me gusta pensar que en nuestro día a día, siendo muy simplista, siempre en nuestro entorno laboral nos vamos a enfrentar a procesos que a mí me gusta llamar productivos, cosas que son de pico y pala, de oye, hay que hacer esto, y con una serie de pasos definidos, y procesos pues, que son creativos, que de alguna manera requieren pues, cierto aporte por nuestra parte. La inteligencia artificial, obviamente, en un ámbito productivo, pues es más productivo que nosotros. No se cansa, no es más rápido que nosotros, teclea más rápido que cualquier persona de este planeta. Pero cuando llega el proceso creativo, a mí me gusta pensar que hay tres componentes, que son en los que nos puede aumentar. Para realizar cualquier proceso creativo, desde escribir un informe hasta pintar un cuadro, quizás nos quedamos con ese que es más visual, tú necesitas tres cosas. Necesitas un conocimiento técnico, tienes que saber coger un pincel y mezclar colores, luces. Necesitas un conocimiento técnico para hacerlo. Necesitas el tiempo de sentarte a hacerlo. Pero luego también necesitas esa idea de qué es lo que quiero hacer, ¿no? Necesitas esa estructuración en tu mente, para tú plasmar la imagen que tienes en tu mente en un cuadro. Necesitas esas tres cosas, necesitas idea, técnica y tiempo de ejecutarlo. La IA obviamente nos quita un poco la necesidad de tener un conocimiento técnico. No necesito ser un gran pintor para hacer un cuadro realista, bueno, cuadro o ilustración realista. Tampoco necesito sentarme horas delante de un lienzo para hacerlo. Quizá lo que me aumenta es que yo pueda aportar esa guía de cómo debe de hacerlo. Efectivamente. Voy a cambiar un poco de tercio. Y puesto que además estamos aquí, somos de Deusto Alumni, decías también en la presentación que cómo va a poder alguien llegar a ser senior si no ha sido antes junior o si no ha sido becario, ¿no? ¿Cómo puede alguien llegar a ser becario o junior si en el centro educativo, en la universidad o en el colegio está haciendo los informes con ChatGPT, hace los resúmenes con ChatGPT, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo crees que tiene que ser la educación, teniendo en cuenta la situación, ¿no?, que tenemos ahora? Antes de responder a eso, voy a tirar un balón fuera. ¿Cómo creéis que debe ser la educación en casa? Porque podemos hacer la misma argumentación para esos niños de 9, 10 años que están aprendiendo a multiplicar, y yo puedo llegar al profesor y decirle, oye, ¿por qué le mandas cuentas si puede coger la calculadora y hacerla? ¿Qué le decís a vuestro niño cuando tiene 9, 10 años y está aprendiendo a multiplicar? Le decimos que obviamente que el que haga el ejercicio manualmente le está viniendo bien, porque está desarrollando una serie de capacidades que le vendrán bien como cimiento el día de mañana. Sin embargo, cuando el niño tiene 18 años, en lugar de decir, oye, creo que lo que tienes que hacer es fomentar esta habilidad que te va a venir bien el día de mañana, decimos, oye, profesor, ¿y tú qué vas a hacer? Que el niño usa ChatGPT. Que también podemos hacerlo nuestro y tenemos nuestra parte, pero quiero poner sobre la mesa que los padres ya hemos tirado la toalla, ya esto es imposible, los móviles, tal, ¿no? Pero quiero que veamos en esa doble dimensión, que no es un problema únicamente de la entidad educativa, es un problema de la sociedad en general. No es un problema únicamente de la institución educativa. Las instituciones educativas podemos poner nuestro granito de arena, bien sea fomentando otra serie de habilidades que puedan desarrollar los estudiantes, que no sean automatizables por la inteligencia artificial, como comunicación interpersonal, sentido crítico, etcétera, etcétera.
Por otra parte, pues bueno, también nos da la oportunidad de que el alumno pueda llegar más alto, desarrollar más cosas. Alumnos, pues sin inteligencia artificial generativa, pues podrían hacer ejercicios un poquito más de juguete. Usando inteligencia artificial generativa pueden hacer ejercicios dentro del ámbito educativo que se parezcan a desarrollos profesionales, ¿no? Pero de alguna manera, sí, el estudiante tiene que saber aprovecharlo, la universidad tiene que saber fomentarlo y la sociedad debe de promoverlo. Totalmente de acuerdo. No sé si tenéis preguntas, que si no yo lo acaparo aquí. ¿Queréis preguntar algo? ¿Tenéis alguna sugerencia? Yo creo, mira, ahí, no sé si hay micrófono. ¿Se me oye? Sí. Sí. Sí, hola, muy buenas tardes. A ver, no quiero acaparar esto, pero sí, a ver, soy un perfecto tengo un perfecto desconocimiento de todo este tema informático. Pero, ¿te puedo hacer varias preguntas? Vamos. Me puedes hacer todas las que quieras. Primero, tengo siempre hablar de inteligencia artificial y ChatGPT. ¿Es equivalente inteligencia artificial a ChatGPT? No. Distintos. O sea, si yo mañana quisiera contratar, ¿solo puedo contratar ChatGPT o hay distintos? No, para nada. Perdón por la confusión. Tenía que haber hecho el matiz al principio de que igual generalizo muchas veces. Cuando hablo de ChatGPT, generalizo las inteligencias artificiales generativas de interacción por chat, ¿vale? De hecho, ChatGPT y todas las inteligencias artificiales de este tipo, como pueden ser Copilot, puede ser Claude, pueden ser Perplexity, todas se basan en una capita, en una rama muy pequeñita de la inteligencia artificial, que es esta inteligencia artificial generativa. Pero la inteligencia artificial es algo muchísimo más amplio, que no solo busca la capacidad creativa. De hecho, cuando definimos inteligencia artificial, yo siempre digo, pero ¿por qué me pedís que defina inteligencia artificial? ¿Alguien en este planeta ha definido lo que es la inteligencia? ¿Tenemos un consenso mundial en lo que es la inteligencia? No lo hay. Pero hay más o menos un consenso en que la inteligencia es una serie de habilidades, todas juntas. No se sabe muy bien cómo, pero todas juntas. La creatividad es una. La capacidad de crear es una, que es lo que hace ChatGPT, se centra en esa rama. Pero hay otras capacidades, hay otras ramas de la inteligencia artificial que se centran en limitar, por ejemplo, la manera de aprender. Y hacer otro tipo de sistemas que hacen otro tipo de tareas, no tan vistosos y no tan de moda como esta inteligencia artificial, pero sirven para otro tipo de cosas. Hay ramas de la inteligencia artificial que se centran en la visión, en replicar la visión humana y cómo las personas a través de una fotografía, un fotograma que vemos por los ojos, somos capaces de identificar un montón de elementos. Hay ramas de la inteligencia artificial que trata de replicar el razonamiento que hacemos, que si lo pensamos en razonamiento es como si hiciéramos un pequeño esquema. Si hago esto, pasará esto y entonces me dirán lo otro y pasará aquello. Es como una serie de pasos. Hay ramas de la inteligencia artificial que se centran en ello. De hecho, si pusiéramos un gráfico grande, la inteligencia artificial generativa, ChatGPT y todo este tipo de sistemas sería una bolita muy pequeña. Es verdad que con un impacto y una visibilidad muy grande en los tiempos que estamos, pero pequeñita en lo que es todo el ámbito de la inteligencia artificial. Sí, luego yo me parece que me han comentado que dentro de ChatGPT tienes una versión gratuita y hay diversos niveles, pero creo que la versión gratuita tú debes consentir que lo que tú le digas a ChatGPT lo pueda utilizar con metadatos y todo eso. A mí yo es que soy un poco amiso de los metadatos y que conozcan todo mío no me hace mucha gracia. Y veo que la gente le cuenta hasta sus problemas a ChatGPT, no sé qué, y no se da cuenta, yo creo, que todo eso va a metadatos que luego se puede utilizar en su contra. A mí es una cosa que me pone un poco nervioso. Y luego me han dicho que según podéis ir contratando y no se utilizan esos datos. Creo, eso me han dicho, no sé si es así. La privacidad es un lujo. La privacidad es un lujo. De hecho, anécdota curiosa que yo utilizo mucho en las formaciones, en clases, es el caso de un robot aspirador
fijaros qué elemento más tan mundano, que tiene inteligencia artificial también, pero un poco mundano, donde en el catálogo, si el cacharro tenía conexión a Internet, costaba como 50 euros menos que si no la tenía. Cuando físicamente el que el cacharro tenga conexión a Internet hace que el aparato sea más complejo de construir, de mantener, de equipamiento, de cables, de circuitos. Debería ser más caro, ¿no? Entonces es un ejemplo como súper contraintuitivo. Sin embargo, lo que te ahorras comprando el que tiene Wi-Fi, posiblemente lo estás pagando en términos de datos que ese Wi-Fi puede tomar, ¿vale? Y con los chats ocurre un poco lo mismo, ¿no? En esa versión gratuita, esos datos, todos leemos los términos y condiciones de aquellas aplicaciones que nos descargamos. La puedes desactivar. Yo creo que en la gratuita en ajustes tú puedes poner que no quieres que se compartan los metadatos, ¿eh? Sí, pero te lo crees. Pero eso que Pero puedes desactivar, yo no me lo creo. hasta donde tienes ese proceso de la memoria interna que tienes sobre tu usuario, para responderte mejor. Ahí la cosa, este tipo de sistemas sí, pero en todos los términos y condiciones de todas las aplicaciones que utilizamos estamos dando consentimiento a ellos, desde Netflix hasta ChatGPT estamos dando este tipo de consentimiento. Se pueden utilizar o aceptamos que el día de mañana se puedan utilizar para entrenar nuevas versiones de esos modelos, donde se supone que por la naturaleza técnica de este tipo de sistemas los datos pues no son observables por otras personas. Guillermo, disculpa, pensaba que Solo la última, ya, vale. en el aspecto profesional, por eso te preguntaba si te podía hacer varias preguntas, ¿vale? No sé si es cierto lo que dicen, que si tienes conexión a Internet, tienes una puerta trasera por la que te puedan entrar, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo una notaría y me planteaba que podía utilizar inteligencia artificial, pues metiendo modelos de escrituras, de no sé qué tal, pero yo no sé si eso lo podría hacer con un ordenador ciego, sin conexión a Internet, en la que de primeras me meten todos los datos que sea o me lo pueden actualizar. Pero claro, a mí lo que me da pavor es que me puedan entrar, hackear lo que sea y publicar documentos confidenciales en Internet. Entonces, no sé si se puede hacer eso de tener un ordenador ciego sin conexión a Internet, pero que a la vez puedas utilizar la inteligencia artificial. Hay modelos que se pueden utilizar de esa manera. Hay modelos que son abiertos y que te puedes descargar y utilizar y quitar el cable de Internet y de ahí no sale nada. A día de hoy, algunos modelos son relativamente competitivos en términos de inteligencia con los modelos. Otros también es verdad que conlleva ciertas limitaciones técnicas, puesto que para hacer eso necesita un ordenador con cierta potencia, porque suelen ser modelos que son muy demandantes de cómputo. Pero un notebook LM, eso no puede utilizar eso se queda solo en su carpeta, ¿no? Pero con conexión a Internet, en la nube de Google, por decirlo de alguna manera. Sí, el tema... Es otro punto. Es otro punto respecto al miedo que tenemos algunas veces de compartir con según qué herramientas. Pues en algunos casos, y no digo que sea el caso, pero en algunos casos escucha, no, es que no le voy a contar a ChatGPT, ya, pero tienes todos tus documentos en la nube de Google o en la nube de Microsoft y tienes todo ahí, pero luego no quieres hablar con Gemini, que es la de la inteligencia artificial de Google, cuando tienes ahí todos tus documentos, las fotos de tus vacaciones, lo tienes todo ahí. Guillermo, creo que, ¿no? Que querías hacer una pregunta. Hasta el micrófono estoy atrás. Sí. Gracias. Me quería hacerte una pregunta. Has pasado antes muy rápido. Has hablado de muchos temas interesantes, pero uno que me preocupa especialmente es el de senior versus junior, ¿no? Esto es un tema que para mí es absolutamente recurrente en mi trabajo, en todas las compañías con las que trabajamos. ¿Qué visión tienes tú? Es decir, ¿cómo se llega a ser senior teniendo modelos de ChatGPT? Porque a mí me pasa, ¿no? Tengo juniors, les pido algo y según les he pedido algo digo, voy a probar con ChatGPT. Yo tengo la versión de pago y tenemos otro tipo de LLMs montados, pero
antes de que le haya llegado el mail y de que hayan entendido que le he pedido, ya me va a dar la respuesta a ChatGPT. Claro, ¿cómo solucionamos esto? Claro, nuevamente ahí hay una responsabilidad un poco conjunta, porque ¿qué va a ser tu empresa dentro de 10 años? Cuando o 20, que decir, de alguna manera es una apuesta a largo plazo. Ese junior debiera ser visto como una apuesta a largo plazo, porque si no, dentro de 15 años, ¿quién va a ser el senior que tenga yo aquí gestionando esto? Pero nadie apuesta cuando le formas y a los 2 años se te va. Que nadie, perdona, Guillermo. No. Nadie apuesta, digamos, si a los 2 años se te va. Nadie tiene la certeza de que vaya a seguir, ¿no? O sea, ¿cómo se puede cubrir ese gap? Porque la tecnología está ahí y se está comiendo esos perfiles. Sí, obviamente se está comiendo. Por una parte, que si desde la parte de educación esos perfiles pues lo tienen un poquito más difícil, posiblemente necesiten complementar. Y como yo les digo a mis estudiantes, yo siempre les digo, ante un trabajo complejo, les digo que yo sé que existe ChatGPT, esto no es nuevo para mí. Digo, lo que espero de este trabajo es que se demuestre el valor añadido de un ingeniero sobre una salida de ChatGPT. Quizá una nota podría ser, es que quizá igual el becario también puede ahora, con una guía apropiada, hacer tareas más cercanas a lo que pueda ser un senior y estrechar esa brecha que hay de paso entre uno y otro. Gracias. Había por ahí atrás, ¿no? Sí, ahí al final. Gracias. Mi pregunta era que, sobre todo, hemos estado mencionando ChatGPT. Las pequeñas organizaciones, ¿qué más nos puede interesar, además de ChatGPT, otro tipo de plataforma o inteligencia artificial para poder empezar a utilizar? Bueno, yo vuelvo a decir que me excuso por generalizar todas las inteligencias artificiales en esa única, pero quizá porque fue la primera y fue un poco la que ha sacado el boom y el boom que nos trae hoy aquí a hablar de estos temas. Pero hay, ciertamente, hoy en día en el mercado hay muchísimas inteligencias artificiales con capacidades similares, inferiores o superiores a ChatGPT. Todo según de cómo se mida, porque como vuelvo a decir, si decimos cuál es más inteligente, pues es difícil de medir, porque inteligente ¿para qué? Para resolver un problema matemático, para hacer una redacción, para resumir, para analizar. Entonces, pues bueno, cada una pues tiene sus pros y sus contras. Tenemos, por ejemplo, tanto a Google como a Meta, como a Twitter, soy de esos que le sigue llamando Twitter, como a otras muchas compañías dando otros muchos modelos, como Gemini, como Claude, como Perplexity, que quizás es el que destaca en temas de búsqueda, recopilación de información, validación de fuentes. Tenemos Grok, que es la de Twitter. Hay multitud de modelos, la cantidad de modelos que hay. Quizás pues, ChatGPT pues, fue un poco la primera, la que marcó este boom y quizás la más visible, pero cada vez son otras las que vas comiendo un poquito de terreno. De hecho, Gemini y Claude han sido muy visibles esta última semana porque poco después de que OpenAI sacara su último modelo, el 5.1, que fue el más avanzado hasta el momento, a los 3 días Gemini sacó su modelo Gemini 3, Google sacó el modelo Gemini 3, que era todavía mejor, y a los 2 días después de eso, Claude sacó el modelo Opus 4.5, que era todavía mejor que ese. Entonces estamos como en una rueda donde el decir esta es la mejor es muy difícil si no es imposible de responder. ¿Alguna pregunta más? Yo un poco, unido a lo que antes decía Guillermo, que yo sí que creo que esto es como cuando en su momento no hubo o nació Google. Había un poco la misma situación, ¿no? Había gente que antes buscaba información de una manera, que luego vino Google o los navegadores y se simplificó y, sin embargo, seguimos necesitando la gente. Entonces, yo creo que ahora, una inteligencia artificial de este tipo, yo creo que es el copiloto para hacer el trabajo de muchas cosas, ¿no? Y que te puede ayudar a mejorar la productividad, pero sobre todo toda la parte humana, toda la parte de análisis también, o de comprobar que efectivamente lo que te está diciendo, ¿no?
tiene sentido. O sea, hay que tener esa parte analítica, ¿no? O esa parte de criterio, y para eso necesitas tener conocimiento. Entonces, yo creo que no es que vayan a desaparecer todas esas personas, llámale becario, llámale gente junior. O sea, yo creo que hay ese estrechamiento que decías, que lo que se puede hacer es que esas personas tengan más poderes para hacer las cosas más rápido, más productivas, pero no podemos olvidar esa parte crítica, analítica, que va a seguir siendo fundamental. Y para eso también en la universidad, ¿no?, que yo sé que concretamente en la Universidad de Deusto se está analizando cómo, cuál es la opinión sobre la inteligencia artificial, cómo integrarla en el modelo educativo. Es que no podemos quedarnos atrás. En los colegios también están enseñando a los niños de 16 años a hacer prompts. O sea, es que tienen que enseñarles, porque es que, ¿qué les vas a decir? No, tú no puedes utilizar lo que decías antes en casa, pues se lo pueden descargar ellos cuando les dé la gana. O sea, en casa, por mucho que queramos prohibirles, lo van a utilizar. Yo he visto a mi hijo utilizando ChatGPT, Gemini lo utiliza mejor que yo. Entonces, yo creo que no podemos como darnos la vuelta y decir esto no es viable. No, lo que hay que hacer es cómo lo podemos integrar para que tanto las organizaciones como las personas pues le saquemos ese superpoder, ¿no? Y luego la parte de privacidad, que sí que es un tema que yo creo que es preocupante, pues bueno, igual que pasó en su momento, también yo creo, cuando empezamos a colgar todo el mundo las cosas en la nube, ponías ese ejemplo, y a mí hoy no se me ocurre trabajar sin nube. O sea, a mí me da igual perder el ordenador, porque tengo todo en la nube, es maravilloso. Te roban el móvil y dices, no he perdido ni un contacto. Y antes acordaros que los perdías. Entonces, pues pasará algo parecido, ¿no? Habrá que buscar cuál es esa manera. Sí que hay que saber un poco, cuando preguntaba antes Luis, lo del tema de tú puedes poner ciertas cosas en los ajustes, en las configuraciones, para que no se compartan o por lo menos no alimentes el modelo, y habrá que ir aprendiendo en ese sentido, no todas esas cosas, no sé, yo es mi opinión, o sea, y creo que la inteligencia artificial ha venido a quedarse y cada día va a evolucionar más rápido. Y yo hice un curso hace 2 años y lo que me enseñaron en el curso está súper obsoleto. O sea, o te pones al día tú y vas todos los días aprendiendo, o no sirve de nada. No sé, es un poco para contrastar opiniones, pero yo es lo que creo. Yo tenía una duda sobre el posicionamiento de Europa en esta batalla, ¿no? Tenemos a China, que está con su guerra de ir a tarjetas más baratas, ¿no? Que en el fondo al final aquí lo que necesitas es un montón de GPUs. Tenemos a Estados Unidos, que se está preocupando de poner el modelo siempre más avanzado en el mercado. Y Europa estamos regulando, pero no sé si estamos realmente poniendo, o sea, sí que estamos haciendo cosas en modelos de uso, casos de uso basados en inteligencia artificial, pero no sé si estamos perdiendo otra batalla, quedándonos atrás y centrándonos en la regulación, cuando al final esto es lo más global que existe en el planeta probablemente, y esto nos va a llevar a perder competitividad al final en el futuro, porque es que esto va a ser una capa que va a ir sobre todo. Entonces quería saber un poco tu opinión sobre esto. Bueno, Europa también tiene su modelo, tiene la francesa Mistral, que también es muy conocida, es un modelo muy conocido, un modelo abierto, un modelo que garantiza privacidad, pero luego yo también veo otra dimensión respecto a eso, no lo veo como algo que nos frena, que puede ser, pero también con algo que nos previene de, ¿no? Hemos hablado algunas veces y ha mencionado sobre eso, cuando llega Internet. Bueno, pues igual, ahora es cuando empezamos a decir cuál es el efecto del uso de Internet en los adolescentes. Son los que hace 10 años estaban diciendo, ay, ¿por qué no permiten Internet? No, es que Europa está regulando y regulando y regulando. Ahora es cuando se ve el efecto de esas tecnologías, los efectos negativos de esas tecnologías. Entonces yo creo que... Sí. Mi punto es si realmente por regularlo aquí puede ser un control global. Yo creo que no, obviamente un control global no. Un control global no. Yo que no soy la experta, pero sí hace poco que estuvo en Vitoria Carme Artigas, que es, no sé, estuvisteis, ¿no?
Bueno, ella defendía que lo de que se regulaba tanto que era un mito, que lo que se estaba regulando era el mal uso de la inteligencia artificial, y ella lo que defendía, bueno, decía que en Estados Unidos hay como 600 leyes de inteligencia artificial por estado, por sector, por tal, bueno, creo que eso es un poco menos. Ella lo que, bueno, y yo sí que lo he oído hablar, decir a más gente, que igual que qué modelo gane queda un poco igual, da igual, se ha puesto en Microsoft, Google, pues como con los navegadores y tal, que bueno, que era un poco que la fortaleza de Europa y lo que tenía que trabajar bien era la aplicación de la inteligencia artificial en la industria. Que esos datos no los tienen las grandes tecnológicas, que las grandes tecnológicas son grandes porque tienen los datos personales, pero que eso es lo que teníamos que proteger en Europa, ¿no? Y que teníamos que ir a modelos abiertos para romper ese monopolio. Pero que digo, eso es un poco, sí que yo lo he leído en diferentes, mi opinión tiene lógica, porque el éxito va a estar si sabemos utilizar, un poco como volviendo al principio, ¿no? Si sabemos utilizar bien la inteligencia artificial generativa, va a dar igual que sea Gemini, no sé qué, ChatGPT, habrá 2, 3 modelos o DeepSeek, tal, pero que lo sepamos explotar bien en la industria, que es nuestro fuerte, ¿no? Yo creo que tiene sentido. Otra cosa es que lo consigamos hacer, ¿no? Yo soy de la opinión de que es un superpoder para todos y de que hay que educarlo. En casa, yo creo que el criterio que tenemos cada uno, eso no nos lo va a quitar la aplicación de turno. Eso creo que no va a pasar. Hice un curso sobre la IA generativa aplicada a las empresas y la parte de los autores, eso no quedaba claro, o sea, eso no sé también si es parte de regulación europea o no. Si tú puedes firmar, si por ejemplo tú le pides a ChatGPT que te haga un documento y tú revisas 2 cosas y cambias 2 cosas, ahí podrías decir yo soy la autora de este documento o no, porque solo he cambiado 2 cosas, pero si cambio el 50% sí. O sea, eso no me quedó claro en el curso. O sea, no fueron capaces de... Y digo... Lamento decepcionarte, pero posiblemente no sea yo capaz de aclarártelo. Un experto jurídico, la siguiente sesión, porque entramos ahí en un mundo... Que tenían duda de, ¿se puede presentar esto como yo soy el autor o...? Hay antecedentes de concursos de ilustración ganados por inteligencia artificial y promocionados como esto lo ha hecho una inteligencia artificial y ha sido el humano el que se ha llevado el premio, no se lo ha llevado OpenAI o la inteligencia artificial de turno. Pero mi especialidad no es el derecho. Que no, pero ¿qué opinión te merece? ¿Tú consideras que si aportas valor sí que lo firma? Yo hago el paralelismo piensa en la cámara de fotos y los pintores fotorrealistas. También. ¿Qué pasaba ahí? ¿O cuál pudiera ser el debate ahí? Aquí estamos un poco ante lo mismo, puedes decir, pues esto, que si al final estamos en lo que es propiedad intelectual, quizás más artística, pero artística también es literatura, si yo escribo una novela, claro, ¿hasta qué punto la máquina te quita el derecho tuyo? Porque yo hago fotografía y es que utilizo una máquina muy buena para hacer fotografía, ya eso me resta valor como fotógrafo. Para mí no. Para mí no. Para mí tampoco. Para que la IA te responda y te haga un texto bueno, has tenido que preguntarle muy bien, ¿eh? O sea, o has tenido que hacer cosas, ¿no? También que probablemente, si no le hubieras hecho esas preguntas, igual te hubiera dado otra cosa, ¿no? Sí. O sea, que hay una parte... Igual tienes que firmar como Cristina Masía. Pero no se ponían de acuerdo ni el experto jurídico, ni el profesor, ni nadie. Entonces... Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más o pasamos? Allá, sí. En la línea de lo que ha dicho ella, ¿hasta qué punto funcionan los detectores de hacer? Es que estuve haciendo un máster y en el máster te decían, bueno, si haces el trabajo tal, tenemos un programa que te dice lo que has copiado porque este porcentaje... Claro, esto un poco... Bueno, a ver, no voy a preguntarle a la inteligencia por si acaso. Sí. Entonces, quería saber hasta qué punto... Si le preguntas a la inteligencia también, hazme yo qué sé, pues esta parte, este informe, para que no me detecte el programa de la inteligencia. Claro, yo pensaba, digo, pues yo lo hice todo yo, ¿eh? Pero claro, ¿hasta qué punto funcionan? Es mi duda.
¿Qué? Claro. Copio sí, yo pero son dos cosas diferentes. El plagio es diferente a la generación con herramientas, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Una cosa es el plagio, que yo, por ejemplo, el uso de herramientas, por la naturaleza de mi asignatura o por lo que sea, pues no lo penalizo, pero otra cosa es el plagio, directamente, que no puede ser, y de hecho es delito. Sí, no soy jurista, pero el plagio es... claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo, si no ha cambiado el estado del arte en las últimas semanas, texto funciona mal, tirando para muy mal. ¿Vale? De hecho, me hacía gracia porque hace poco todo el mundo está debatiendo cuándo iba a llegar la inteligencia artificial general capaz de hacerlo todo, y hace 2 semanas OpenAI celebraba que por fin ChatGPT ya no pone los guiones larguitos, y parece como que el gran logro ahora es ese. Hace 2 días la meta era la inteligencia artificial general, hoy nos conformamos con que no ponga guioncitos largos ChatGPT. En imágenes muy bien. Una imagen generada por IA deja un rastro estadístico que la inteligencia artificial no es capaz de replicar, cosas que son imperceptibles para los humanos. Una persona a día de hoy no puede distinguir una imagen real de una generada por IA, pero hay un rastro imperceptible en el ruido que tiene la luz, que es imperceptible. Estamos hablando de algo imperceptible, y en imágenes funciona muy bien los detectores. En términos de texto yo diría que mal, y si funcionaran bien serían muy fácilmente adaptables. De hecho, pero aún así yo como docente prefiero no meterme en ese fregado, porque, claro, ¿cómo demuestras tú fehacientemente que eso no lo ha escrito una persona? Y perdona, en ese sentido, ¿cómo lo integras como docente? Tú pides un trabajo de, yo qué sé, de 20 páginas, sí, y todos han usado inteligencia artificial, tú no lo puedes controlar. ¿Cómo mides esa capacidad crítica? Bueno, no sé si tienen ese criterio, porque realmente lo han hecho con inteligencia artificial. ¿Cómo lo mides tú como docente? Yo evalúo el trabajo en otras métricas más allá de la calidad, y partiendo de la base de la calidad que me da una inteligencia artificial. Yo puedo ir a la inteligencia artificial, sacar un informe, y cuando el alumno me dé uno digo, oye, pues si es igual que el mío, que le he dedicado 5 minutos, pues poco valor añadido estás haciendo. Si es mucho mejor, pues sí hay trabajo aquí detrás de esto, de una manera súper simplista, ¿vale? Pero partimos de la base de que en ese trabajo, pues lo mismo que he dicho antes, obviamente no me espero encontrar faltas de ortografía, pero tampoco me la esperaba antes de que se hiciera ChatGPT. Ya sé que hay correctores. Yo sé que el listón sube un poquito cuando viene una nueva tecnología. Como he dicho antes, cuando un trabajo se hacía manuscrito, el que no hubiera falta de ortografía era un plus. Cuando vinieron los correctores ortográficos, pues era lo normal. Ahora que tenemos ChatGPT, pues que el informe tenga esta calidad, que antes era muy difícil que una persona sola lo consiguiera, pues es el estándar. Hola, buenas. Bueno, muy interesante todo lo que estamos aquí comentando. Yo quería hacer una aportación, ¿no? Porque en la empresa, en el departamento, estamos todos, pues me imagino que como todos aquí, muy inquietos en cómo aplicar la IA, muy nerviosos, porque parece que la IA tiene que ser para todo lo que estamos haciendo en el día a día. Y la semana pasada que estuvimos en un foro en Bilbao que organizaba también la SPRI, y era un poco la aplicación de la IA en departamentos financieros, un poco más concreto. Comentaron cosas muy interesantes, pues conciliación bancaria automática, predicción de deuda, cosas muy interesantes aplicadas ya a lo que es la realidad. Pero yo me quedé con una cosa súper importante, que creo que es que primero hay que controlar muy bien todos los procesos. Entonces, hay que controlar todos los procesos que tienes en la organización, en el departamento financiero, en el mío en concreto, conocer muy bien cuáles son los puntos que son repetitivos, primero automatizar y luego ya ver en qué te puede ayudar la IA.
porque a veces el desarrollo de una IA específica puede tener un coste y tienes que evaluar cuál va a ser el beneficio que te va a aportar, porque le aporte a otra empresa igual a la tuya no. Entonces creo que la clave sigue estando en definir muy bien los procesos y eso tampoco ha cambiado tanto, ¿no?, desde que estudiamos nosotros. Bueno, pues eso. Efectivamente, como he mencionado, pues un trabajo no es automatizable, sino que es una descomposición en, como tú has dicho, procesos, tareas, interacciones e intercambio de información. No es como un grafo de esta tarea y se manda, es un conjunto de nodos y de flechas interconectadas muy complejo. Y es vital pues decidir qué es lo que vas a tocar o vas a intentar automatizar, que puede ser con IA o puede ser con otra cosa, que a veces automatizar algo con IA según que algo puede ser matar moscas a cañonazos, ¿vale? Y cómo impacta eso en el resto de procesos. Porque, como he dicho antes, si tú digitalizas las facturas, pero simplemente para guardarlas en un ordenador, pues no te está impactando nada. Encima te está dando el coste de tener que pasarla por el escáner cada vez que te llega una factura. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Yo creo que podríamos estar aquí horas y horas. Te tendremos que volver a invitar. Sí, deciros, bueno, que estamos, bueno, encantados de tener a personas como Enrique y que cualquier sugerencia de temática que os interese que tratemos en el próximo chapter o algún ponente, alguna persona que os gustaría que trajéramos, bueno, pues encantados de que nos propongáis, ¿eh? Si os parece, pues damos por finalizar la sesión y pasamos a tomar algo. Muy bien. Gracias, Enrique. Gracias.